how they work. Ahora lo voy a decir en español. La pregunta era sobre por qué estamos hablando de esto desde el punto de vista del idioma y por qué centrarme un poco en este problema de la barrera del idioma. Y tiene mucho que ver primero con una experiencia personal mía, que es siendo costarricense y china. Hubo un periodo de tiempo en mi vida que viví en China y yo no hablaba nada de chino, y empecé a tener muchas experiencias que algunas se traducen en la película. Y cuando conocí a las personas de MISMA, a estas maravillosas mujeres, pensé que esta era una manera de entrar en este setting de una manera universal y poder tal vez entender y compenetrar un poco mejor las dificultades de ser un migrante en otro país, sin importar si es en Estados Unidos o en otro lugar. Sí, yo me gustaría más bien que ustedes hablaran un poco como de su percepción sobre la barrera del idioma, de repente, cómo esto afecta el trabajo. Fue algo que siento que hablé mucho con ustedes cuando estábamos haciendo nuestro proyecto. Yeah, I'm asking them to talk a little bit about their own views on this topic of having a language barrier, and how it kind of fed into our project as we were working together to make it happen. Gracias, Nicole. Totalmente. Yo creo que desde mi perspectiva personal como trabajadora del hogar, hace más de 15 años yo tampoco no entendía nada inglés, perdón, y como organizadora comunitaria y cofundadora de la organización, las historias llegan increíblemente de superación personal. Ahora hay una herramienta que es el celular y trae el traductor que lo facilita todo, pero hace 15 años no lo teníamos, hace 10 años no lo teníamos. Y actualmente todavía hay muchas mujeres trabajadoras del hogar que hoy en día no saben cómo funciona y la facilidad que tenemos en tenerlo a la mano. Entonces, creo que personalmente la barrera del idioma para todas las personas que van llegando a este país y querer entrar o ser parte de la industria de trabajadoras del hogar como niñera o de limpieza, la barrera del idioma, con eso siempre nos vamos a enfrentar. Mayra. So I'll translate a little bit of Rosario's answer. So she says that she arrived here to the US 15 years ago, and 15 years ago, there was no tools like phones to be able to translate easily. And even to this day, there are many women from the organization that don't have access to this tool and don't know how to use it. So it is a very real issue for them as a domestic worker and nannies to overcome the language barrier to be able to get a job in the US. Yeah. Gracias. Mi nombre es Mayra Brito, soy MISMA desde 2019. Soy inmigrante mexicana. Voy a cumplir 9 años viviendo acá y realmente la barrera del idioma es prácticamente difícil porque ahora, como dijo mi compañera, ya hay traductor, ¿verdad? Pero más que nada nosotros las trabajadoras del hogar enfrentamos este problema día a día como lo vimos en el documental. No es fácil cuando se nos termina el trabajo. No es fácil conseguir uno nuevo porque inclusive hay personas que aunque entiendan el español, nos dicen que no lo entienden. Y eso es frustrante para nosotras las trabajadoras del hogar. So Mayra has been in the US for 9 years now, and even though she's been here for this period of time, speaking English is still a very difficult task. She's emphasizing how difficult it is to finish a job and move on to the next one, because even if the employers or new employers actually speak Spanish or understand Spanish, they would say, oh, I don't understand Spanish, and kind of play them a little bit, just because of the language barrier. I want to actually add something that while I was
developing this short film in this program in UT, I had some backslash from some of my professors that didn't believe women that have been here for 10 or more years wouldn't speak the language. And I think that speaks a lot of the privilege that exists and that people cannot understand how difficult it is to come to a foreign country and start right off working and trying to survive. And that has nothing to do with the ability of a person to learn the language, but it's the situation and like the setting that you are in. So I think it's an interesting conversation about like how people perceive that. En español nada más quería mencionar yo un poquito que era que cuando yo empecé a hacer este proyecto acá en UT, sí tuve como algunas conversaciones interesantes con algunas de mis mentores sobre este problema del idioma, porque algunos no creían que se podía, que era realista que estas mujeres que habían vivido por tanto tiempo en Estados Unidos no hablaran español. Y para mí esta fue una discusión grande y creo que hablaba mucho sobre el privilegio que tienen algunas personas de no entender las situaciones particulares por las que atraviesa una persona extranjera en un nuevo país. Se habla mucho sobre equilibrio entre trabajo y la vida. Lo más destacado de la pregunta, ¿tiene hijos? Que haces a Marielitos muchas veces. Me llamó la atención. ¿Puede decir un poco acerca de cómo el trabajo doméstico en la película y en la realidad está permeado por cuestiones de negación de la vida del trabajador? Entonces, I asked that called my attention in the movie, how many times, like the importance of the question, do you have kids? So I'm asking for them to talk a little bit more about this barrier between private and work, private life and work. Bueno, eso es algo, y lo voy a hablar como organizadora por las historias tan comunes que es que una trabajadora del hogar tenga más oportunidad si niega a su familia en facilidad de su trabajo. ¿Sí? Esa es una realidad, un secreto a voces, le llamamos nosotros, porque es tan común que mejor digan no tengo hijos, para tener una posibilidad más grande de ser contratada el día de la entrevista de trabajo. So Rosario is speaking about this from the point of view of from the MISMA, and knowing how like getting a job works in the US, especially as a nanny or a caregiver and a domestic worker. And the reality is that it is like a known secret. People don't really talk about it, but it is easier to get a job if you deny your family. And if you say that you don't have family here, you don't have children here, it's an easier way to get a job. And so it's something that they know that is a reality. Esta pregunta yo creo que nos toca a todos porque debemos de mezclar nuestra vida familiar con nuestro trabajo. Ser niñera especialmente es un oficio de alto riesgo y de verdad que mis hijos no están aquí, están en México pero yo veo a todas mis compañeras en la organización que tienen hijos, que es difícil ser niñera y trabajar en su casa y trabajar de niñera. ¿Por qué? En primera, porque a un niño no lo podemos dejar solo, aunque si mi empleador llega tarde, no puedo dejar el niño, como si trabajo en un hotel y me faltan cuartos, se acabó la hora, tengo un problema, dejo la tabla y me voy. Pero especialmente ser niñera es muy difícil, no podemos decir, ya llegó la hora y no llega mi empleador, voy a dejar el niño. Entonces,
es una tarea difícil. Se dice fácil, pero es una responsabilidad muy grande. Entonces yo admiro a todas las mamás que están de este lado trabajando porque dejan su vida particular para tener ingresos para su propia familia. Y es difícil negar a tu familia, ¿verdad? Dice que nunca se debe de negar, pero yo pienso que en este caso, por obtener el empleo, a veces se tiene que negar y es difícil. So Mayra was talking a little bit about how being a nanny and a caregiver is a high risk kind of job because it entails a lot of a huge responsibility. And having said that, she has her own children. They are back in Mexico, but she sees and admires the women that are here and have their children, have to work in their own house to take care of their family, and also they have to work taking care of another family's children. So it is very hard sometimes because being a nanny is not like any other job. It's not that when the schedule is done and if you're late, you can just leave your job. You can't, what she says is you can't leave a child alone if your employer is late, for example. And sometimes that lack of consideration is really difficult, especially for workers that have their own children at home and they have to go back to their own families. So it is definitely a struggle and it is really painful for them to have to deny, in a way, the care and to deny the existence of their family in order to have a job here. So, a person said here, I love you, Mayra. Es una situación muy difícil. Ana, Antônia Peña, de Alianza, le estás diciendo. Yo quería que tal vez Mayra y Rosario hablaran un poco de esta entrevista, de este método, porque yo me acuerdo que cuando yo estaba haciendo mi investigación, fue que Rosario me dijo que había un cuestionario, que ellas como que repasaban para hacer una entrevista, y usted me pasó como un machote, como con las preguntas, y eso me caló muy fuerte, y por eso es que está en la película, porque yo como, wow, hay como este formulario que es como la base para ir a una entrevista de trabajo y que es una cosa muy fuerte, porque normalmente es por teléfono, ni siquiera es en persona. Entonces yo quería, si pueden hablar un poco como de cómo conformaron ese formulario, cómo lo imparten, porque parte del activismo que hace MISMA es preparar a muchas mujeres para esta dificultad que es encontrar un trabajo. Claro, gracias, Nicole, porque esa es mi parte favorita de conversación. I'm just briefly asking if they can talk about this form of asking the interview. So like the things that are in the movie are actually inspired of a form that they actually have and that they teach. So I want them to talk a little bit more about that because it was so strong when she asked me to read it and to translate it to English at one point and when I was researching, and I thought it was incredibly interesting that they had a form. So I want them to talk a little bit more about how they impart this, because it's part of the activism of MISMA is to prepare women to have these interviews, which sometimes it's very rough. Sometimes they're just a phone conversation. You don't even have like a face-to-face interaction. So it's very difficult. So I wonder if you could, yeah. Gracias, Nicole. En MISMA, nuestra misión es educar y empoderar a trabajadoras del hogar aquí en Austin, Texas. Pero esa educación la basamos en una capacitación especial para trabajadoras del hogar. No conseguimos libros. La teoría, lo que hicimos de teoría es este grupo de mujeres, de aquellas 4 mujeres que empezaron en el 2013, la experiencia, nuestras experiencias lo plasmamos en papel. Yo siempre digo que eso fue más valioso que un libro, el libro que escribimos, porque de ahí le fuimos implementando cada historia, cada experiencia,
Y así nació nuestro cuaderno de capacitación que les entregamos a cada trabajadora del hogar que se inscribe para vivir este entrenamiento de 25 horas, porque son 5 sábados consecutivos por 5 horas cada día. So in 2013, like the 4 leaders that made MISMA happen got together and started working on a kind of book of their experiences. So they shared their experiences, and that fed into what now is a very important and perhaps the most important activity that MISMA does. That is that yearly they make a big, like a workshop that is 25 hours long, and it invites women to become member of MISMA and learn about their rights and about how to get about getting a job. So it is all the things that they impart in this workshop is based on their experiences, and they are continuously changing it as they have more experiences and more knowledge. But there is no actual book that is in the world that has it, but it's so precious because it is their experiences. Y precisamente cuando hicimos nuestra preparación para una entrevista de trabajo, creo que seleccionamos las preguntas a las que fueron fuertes para ti, pero seleccionamos las más comunes, pero menos dolorosas, porque esa fue una sección de preguntas que cada una de las que participamos para preparar ese material, fueron muy fuertes las preguntas, y la que fue más repetitiva fue el numeral de trabajadoras que no podían conseguir o no tenían tanta facilidad de tomar un trabajo por el hecho de tener familia. Mientras mencionaban cuántos niños tenían, era menos la posibilidad de tomar un empleo con facilidades a las que tiene, por decirlo, una chica soltera, ¿verdad? So when they got together to do specifically this form for the interviews, they tried to put all together like the questions that were most common, but also the least painful. There is one specific question that has to do not only if they have children or not, but like employers want to know how many children they have. And with their statistics and their experience, they realized if you had more children, if you said you had more children, the least likely it was for you to get the job. So in this regard, being a single woman without children would be more likely for you to get the job. Y estamos hablando que en ese tiempo hace que 10 años, en el 2012, en el 2013. Ahora las entrevistas de trabajo no han mejorado mucho en los cuestionarios que los empleadores hacen a las trabajadoras del hogar, ¿sí? No es mucha la diferencia, y son 10 años donde ya se incluye tecnología, se incluyen habilidades, se incluyen muchas más facilidades de la preparación de la trabajadora, pero realmente el racismo, hay muchas visualizaciones diferentes de parte de los empleadores para la limitante con una trabajadora del hogar. So Rosario is like making an emphasis on how like even though this form was made 10 years ago, and even though technology has changed and society and politics have changed, the form in itself is basically the same. It hasn't been a lot of change, and the employers keep having basically the same kind of parameters to make a decision. Ahora vamos a escuchar las preguntas de las personas aquí en Zoom. Si alguien tiene una pregunta, por favor, venga acá, hable. ¿Una persona? Bueno, yo soy Denise, yo voy a abrir acá la cámara. No sé si me pueden ver.
Habla la cámara, Camila. Sí, aquí. Aquí la cámara. Ah, bueno, dale. El tema de las trabajadoras domésticas es un tema que me llama mucho la atención porque yo soy hija, nieta, bisnieta de trabajadoras domésticas. Es un tema que en Brasil nosotros decimos que es un legado que viene de la esclavitud, ¿no? O sea, que no cambió mucho. Es una profesión que es un legado de la esclavitud, ¿no? Se dio la abolición y poca cosa cambió para las mujeres específicamente, porque nosotros también deberíamos pensar que la mayoría de los trabajadores domésticos son mujeres y la mayoría obviamente tiene hijos, ¿no? Entonces, es como vos misma decía, que es algo que no ha cambiado mucho, ¿no? O sea, que eso me preocupa un poco porque esa cuestión de negar a los hijos, de la frontera, ¿no? La mamá está acá, los hijos están allá, me hace acordar mucho aún esa política colonialista, colonial en el siglo XXI, en la modernidad, entre comillas. Y mi pregunta sería, si ustedes tendrían algún apoyo del Estado acá, o si ya lograron, por ejemplo, conversar sobre cuestiones de legalización, de sueldo, ¿no? O sea, de aumento de sueldo, o sea, cómo son los debates, ¿no? Acerca de la legalidad y acerca de estas cosas, ¿no? De traer los hijos, de no estar separado, de no esconder los hijos, o sea, es una hipocresía, porque es una hipocresía, ¿viste? Porque uno piensa que es un trabajo que se delega a las mujeres, que es algo que está en su alma natural, así es natural, ¿no? Las mujeres tienen vocación para cuidar, y no es bien así, es un laburo, es un trabajo. Entonces, pensando en cuestiones legales, ¿cómo ustedes están manejando con eso, no? O sea, para no caer en esa cosa romantizada de que, pero usted tiene vocación para eso, ¿no? O sea, no es una vocación. Vamos a hablar acá de trabajo, de legalidad, de empleo, de sueldo, que me pague, que sostiene a mi familia. De beneficios. Juan, can you translate your question? No, I cannot because the language, the language is my problem. Not a problem. I will try to translate this as a long question, but this was talking about the structure that in her family, in her case, keep some generations working as babysitters and home workers, and yeah, work employers. And she's asking if MISMA has some connection in a way to legally talk about it with the high structure. Case of Bill of Rights and, Yeah, and Bill of other Rights. ways to protect workers. Gracias, esa es una excelente pregunta. Gracias por preguntar. Nosotros estamos como organización trabajando de la mano con la Alianza Nacional de Trabajadores para lograr cartas de derecho aquí en Estados Unidos, porque aunque somos muchas las trabajadoras del hogar, no se puede escuchar nuestra voz todavía. Seguimos luchando día con día y en el sentido de arreglar algún documento no tenemos aún un estatus legal. Por ejemplo, yo hago mis taxas, tengo mi IIDM, que reporto mis taxas año con año, no se me remunera nada y no puedo arreglar a mis hijos, tengo separada casi 9 años de ellos, es doloroso para mí. Pero aquí sigo en pie y estamos luchando con la Alianza Nacional de Trabajadores y a veces pienso que el Estado es injusto porque no voy a criticar las personas que vienen pidiendo asilo, ¿verdad? Todos necesitamos quizás estar aquí, sacar nuestra familia, pero yo veo las personas que llegan a pedir asilo inmediatamente a ellos les dan un permiso de trabajo, cosa que nosotros tenemos muchos años aquí y pagando impuestos y no se nos da ese beneficio. Por eso seguimos trabajando con la Alianza Nacional de Trabajadores para seguir ganando cartas de derecho. So
Mayra said a lot of things, so I'm trying to find a way. But basically, MISMA is working together with the National Domestic Workers Alliance to be able to find a way to get a Bill of Rights for domestic workers and caregivers. But this is something that is overseen by like the politics in this country. It is very painful because from Mayra's experience, like she does her taxes, she works every day. And even though she is doing the right things and the right steps, she's not able to get a legal status for work here. She does not have a permission to work here. Whereas like, for example, people that get political asylum or refugee status, they're given a work permit. So it's very painful to have this experience where she cannot even see her children back home. And she keeps working honestly, and still is not able to have this legal status here. So it is a struggle, and it is something that from organizations like MISMA and the National Domestic Workers Alliance, they're trying to lobby for this bill. Tienes una pregunta. Pienso que esta pregunta de Marcelo es muy parecida con mi última, entonces voy a hacer. Como niñera, fui una niñera, soy una niñera. La película me tocó muy profundamente en temas de cuidado, cariño y amor con los niños. El vínculo entre niño y niñera puede ser una arma de doble filo porque es una transacción de dinero y amor, lazos afectivos y contratos. ¿Cómo proteger tus derechos y emociones? Como MISMA hace esta lucha con las trabajadoras. I asked that being a nanny, it's a relationship of contract and love, and how to protect or as niñeras, como as nannies, how we can protect our feelings and our rights. Una pregunta muy sentimental, pero estamos claras en MISMA que la parte más fundamental para las trabajadoras del hogar el día que van a pedir el trabajo con sus empleadores, siempre hacemos mucho hincapié a que puedes dar la lista de todas las actividades que tú vas a hacer con los niños y van a llegar a un arreglo de un acuerdo laboral. Pero siempre que nosotros como niñeras tengamos en cuenta que vamos a derramar todo el amor y el corazón que naturalmente hacemos por una personita que depende de nosotros desde el día de nuestra contratación. No va a haber un cheque ni la cantidad suficiente que pueda pagar ese corazón y ese tiempo, porque no lo vas a poder blindar tu corazón. Esa es una realidad por naturaleza. Pero mientras lo tengamos en cuenta y lo entendamos y comprendamos desde el primer día de trabajo, el dolor el día que se acaba el contrato es menos, ¿sí? Porque se va a llegar. Esa es una realidad, ¿sí? No hay manera de blindaje. So this is a very emotional question for them. From their experience, the only way to be able to protect a little bit your heart is to know that at the beginning of the start of a work relationship with an employer, you come, you meet them, you make the list of activities that you will do for the family. There will be a contract, you will know like the payment, but it is important that from the very beginning we know that there is no money, no amount of wealth that will actually represent what it is for them to give their heart
to take care of a small child. There is just there's no money that can cover for that. And knowing that, and also knowing that, yes, this work relationship will finish, from the very beginning, they know, and they must know and be conscious of this, that they will give all their heart, and this work relationship, this taking care of this child will finish at some point. And knowing this from the very first day is a way to protecting themselves, and it will lessen a little bit the pain of leaving a family. Sí, gracias. Primero que nada, hay que establecer el contrato, ¿verdad? Como dijimos, asegurar nuestro trabajo, porque a veces hay palabras que se lleva el viento. En este documental tocó mucho a mi corazón, especialmente. Yo visualizo a Marielitos más que nada del final de su trabajo, la separación de su niña que cuida por 12 años. So for her, like this is a very emotional. She emphasized the importance of making a contract and having everything in a written form when you start a work relationship. And in this movie, it was very touching for her, and especially it had a deep impact for her to see that moment of separation between the nanny, Marielitos, and the girl that she was taking care of. Yo escribí aquí unas líneas de mi sentir, se las voy a leer un poco. Ser niñera implica una responsabilidad enorme e inclusive cuidarlo más allá que tu propia vida, porque ante todo, primero es la seguridad y bienestar del niño. ¿Y qué pasa cuando los niños crecen? Como lo vimos en este documental, simplemente ya no nos necesitan. Pero ¿has pensado el dolor que sentimos las niñeras al separarnos de los niños que cuidamos? Al escuchar esas palabras, cuando te dicen que será tu última semana de trabajo, es un dolor que desgarra el corazón. Es como si te quitaran un pedazo de tu corazón. ¿Y sabes por qué? Porque en el contrato solo especificaron mi horario, mi sueldo, mis tareas como niñera, pero nunca dijeron que el niño robaría mi corazón. A lo largo de mi trabajo como niñera, he experimentado este dolor varias veces, y el consuelo que tengo, aunque ya no trabajo con algunas familias de ellas, me permiten ver a los niños de vez en cuando para ver cuánto han crecido. Eso llena mi corazón de alegría. Y lo más emocionante es que sí se acuerdan de mí y de los bellos y locos momentos que pasábamos juntos, y no me queda más que decir gracias. Y ¿quieres traducir? So Mayra wrote this to after, with all her emotion after watching the movie. Being a nanny is a huge responsibility, and I would say that I even take this as this responsibility more important than my own life, because the first thing is the safety and well-being of the child. But what happens when children grow? As we saw in the movie, they don't need us anymore. Have you ever thought about the pain that us nannies feel when we are asked to be separated from the children that we have taken care of? When you hear the words, when you hear from your employer that this is your last week of work, the pain in your heart is unbearable. It is like they have taken it out. It is as if they have taken it out. In the contract, they only specified my schedule, the amount of money I would get, the activities I would have to do as a nanny. But they never said that the child would steal my heart. During my time as a nanny, I have experienced this pain several times.
but there is some comfort because even though I don't work with these families anymore, they allow me to see the children from time to time. And that fills my heart with joy because I'm able to see that small child that I was carrying in my arms, and that now they're huge. I think the most exciting for me is that they always remember me, and they remember the beautiful and crazy moments we shared together. And there is nothing more to say. Thank you. Estas son algunas palabras que leí. Yo sé que hay algunos empleadores que nos están viendo por Zoom. Esos son mi sentir. También quiero dar las gracias a mis nuevos empleadores, Lisa Wilmore y su esposo, que quisieron acompañarme esta tarde. Y ser niñera es la profesión más hermosa que en mí he encontrado, y lo hago de corazón. Y pues también detrás de nosotras, nuestras compañeras niñeras en MISMA, somos un gran equipo de mujeres que día a día aportamos nuevas experiencias para que no nos pasen. Un saludo a todas mis compañeras de MISMA. Y seguimos en la lucha. So Mayra wanted to share this message from the bottom of her heart, because we have some employers actually that have joined our Zoom and that are here with us present. She wants to thank you for being here, accompanying her, and like for how wonderful you are. And she just wants to thank MISMA and also emphasize how they have been working together, and they keep working together in MISMA to gather more of their experiences so that other domestic workers and nannies are able to learn from those experiences and that they don't have to go through the same struggles. Pues sí, gracias. Para finalizar, yo quiero dar especialmente las gracias a estos chicos maravillosos universitarios. Claro, porque ellos fueron los que se han tomado ese tiempo y ese momento para no solo una, sino más de alguna de las historias que tenemos como trabajadoras del hogar para poder exponerlas. Y yo creo que esa es una manera muy especial de su parte, de contribuir a nuestro movimiento. Y tenemos muchas historias más. Ojalá que sus cámaras siempre estén dispuestas y que puedan elegir tantas historias de lucha y de grandiosas, valientes mujeres que tenemos en MISMA. Así que chicos, gracias por todo. Rosario just thanked us students at UT Austin that have been interested and have reached out to their community to make stories and collaborate together. She emphasizes how they're very open to having this collaboration and have their stories be heard. And so I, as a director, also want to say that they are a wonderful community and they're very open to having conversations. And there are so many more stories to be explored and researched. So she invites anyone that is interested to reach out to their community and have conversations and a dialogue about it. Thank you. Gracias a todos por estar aqui hoje. E com isto encerramos nuestro cine debate. Primeiro dia, teremos outro dia, viernes, a las 6, aqui com Denise, her movie, and Diego's movie. Okay. Aquí nos vemos. Gracias. Hay link para o website de MISMA em Zoom. E graças a todos, temos que sair. Todos aqui estão dizendo bueníssimas coisas. Oh. Gracias. Adiós.
Gracias a Dios. Bonita playera. National Domestic Worker Alliance.